Espero que estés muy bien. Hoy vamos a comenzar con un apartado muy importante en programación, que son los operadores lógicos. Vamos a ver en qué consiste. Si puedes observar lo que es el if y el while, necesitan de una condición, ¿no? Te voy a recordar más en qué consiste, ¿no? Por ejemplo, en el if, nosotros decimos sí, la condición es verdadera, se ejecutan las sentencias eh, que tenemos acá, ¿no? Si la condición es falsa, se ejecutan estas otras. ¿Cierto? Es esta o es esta, ¿no? Todo depende de la condición. Al igual que el while. El while, nosotros decimos, mientras la condición sea verdadera, se va a estar repitiendo de forma indefinida las sentencias que tengamos acá. Perfecto, o sea, como puedes observar, todo se basa en las condiciones. Hasta el momento nosotros hemos hecho condiciones simples. ¿Cuáles son las condiciones simples? Bueno, te voy a dar algunos ejemplos. De hecho, ya las hemos hecho. Condiciones simples, como por ejemplo 2 menos 3, es una condición simple. Y esta es, pues desde luego, verdadera, ¿no? O, por ejemplo, 4 menos 10, por ejemplo, ¿no? Pues esta es otra condición, solamente que esta es falsa, ¿sí? Pero no hemos trabajado con condiciones que sean combinados, es decir, tener una expresión que tenga más de una condición. Por ejemplo, yo puedo tener aquí una condición 1 y puedo tener una condición 2. Entonces, todo esto me forma una expresión. La pregunta aquí sería, ¿es esta expresión, todo esto es una expresión, ¿no? ¿Es esta expresión verdadera o falsa? Bueno, ¿de qué va a depender esto? ¿De qué va a depender que la expresión sea verdadera o falsa? Pues de única y exclusivamente del la frase que los une. En este caso es la palabra y. Entonces, esta expresión va a ser verdadera siempre y cuando la condición 1 y la condición 2 sea verdadera. Por ejemplo, imagínate que la condición 1, o sea, que yo te diga, por ejemplo, café y esta sea agua, ¿no? Entonces yo te digo, te pregunto, ¿quieres agua o quieres café y quieres agua? Y tú vengas y me digas que sí, pero vengo yo y solamente te doy agua, ¿sí? ¿Qué vas a pensar? Hey, me has mentido porque me dijiste que me ibas a dar café y agua, y yo solamente te estoy dando agua, ¿no? Solamente te estoy dando una, una condición, por decir algo, ¿no? Entonces, me llamarías mentiroso. O bien, si yo solamente te doy café, también me llamarías mentiroso. Pero si vengo y te traigo el agua y el café, los dos a la vez, entonces vas a decir, cumplí con mi palabra, ¿no? Entonces, estoy cumpliendo con la verdad. Entonces, en esta condición tenemos el operador que los une, que es el operador y, ¿cierto? Entonces, la expresión es verdadera cuando ambas condiciones es verdadera. Cuando ambas condiciones son verdaderas. Y la otra, desde luego, es el operador o. Por ejemplo, por ejemplo, si yo vengo y te digo, bueno, tenemos condición 1 o condición 2. Y como podrás ver, esta también es otra expresión que está formada por dos condiciones, ¿no? Es una expresión un poco más compleja y podríamos tener más condiciones, ¿no? O sea, expresiones más complejas. Tendríamos entonces que esta es verdadera, la expresión completa es verdadera cuando una de las dos es verdadera. Por ejemplo, si yo te hubiera preguntado, ¿quieres café o quieres agua? Y tú me dices, cualquiera, no importa. Entonces vengo yo y te traigo agua, ¿sí? Entonces yo estoy diciendo la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo, ¿quieres café o agua? Es decir, una o la otra, no las dos, ¿sí? En este caso son las dos y en este caso solamente es una. Entonces, esos son los operadores lógicos. En C++, ¿cómo vamos a identificar el operador, estos dos operadores lógicos que son muy importantes? Por ejemplo, el y lo vamos a identificar a través de estos símbolos que son conocidos como ampersand, que serían dos, ¿verdad? Entonces, y el OR, que es el O lógico, ¿sí? Lo vamos a identificar a través de estos plecas verticales, ¿sí? Y hay un último operador lógico, que es el operador de la negación, o conocido como operador not, ¿sí? En inglés. Este operador ya lo hemos visto, ya lo hemos trabajado de manera inconsciente, que eh, lo que hace es, por ejemplo, yo tengo una condición verdadera, entonces el operador not lo que hace es cambiar el valor de verdad. ¿Sí? El valor de verdad es esto, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos, esta era la condición y el valor de verdad era este, que era verdadero en este caso. Aquí teníamos esta otra expresión y el valor de verdad era falso, o sea que el valor de verdad o es verdadero o es falso. Entonces aquí tenemos una condición que es verdadera, es decir, el valor de verdad es verdadero.
Entonces, el not lo que hace es cambiar el valor de verdad al opuesto. En este caso, entonces la condición sería falsa, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, 2 es menor que 4, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es el valor de verdad de esta expresión? Es verdadera, ¿cierto? Pues yo te digo ahora lo siguiente. Not de esto, el símbolo not, perdón, que aquí me faltó aclararlo, lo vamos a identificar a través el not lo vamos a identificar a través o la negación de este símbolo, el signo de admiración. Entonces yo te digo not de esto. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si 2 es menor que 4 es verdadero, entonces el not de verdadero es falso. Así, por ejemplo, si yo te digo la siguiente expresión, yo te digo 4 menor que 30, por decir algo, ¿no? Entonces, sabemos que esta expresión, el valor de verdad de esta expresión es falso. Por tanto, si yo te digo not de esto, pues ya sabrás que es, perdón, esto es verdadero, ¿no? Yo te digo así. Yo te digo así, 4 mayor que 30. ¿Sí? Entonces ya sabes que esta expresión es falsa. Entonces el not, la negación, la convierte en verdadera. Así de sencillo, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hacer algunos ejercicios mentales. Vamos a pensar, por ejemplo, si yo te diera la siguiente expresión. Yo te digo 2.3 lo vamos a hacer con valores numéricos, ¿no? Que es lo más fácil. 2.3 menos 20 y 3 menos 4. Por ejemplo, ¿esta expresión es verdadera o es falsa? Pues veamos qué es. Si observas, ahora lo que tenemos aquí eh, ya es el operador y, ¿cierto? Estamos diciendo 2.3 menos 20, ¿qué es esto? Esto es verdadero. Y 3 entre 4, esto es verdadero. Por tanto, el operador y va a ser verdadero cuando ambas condiciones es verdadera, ¿no? Entonces esto sería verdadero. Ahora, si esta misma expresión vengo y te digo lo siguiente y voy a colocarle aquí un not, observa, puedo combinarlo perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Esto es verdadero, ¿cierto? Y not de esto es verdadero, pero el not lo convierte en falso. Entonces tendría verdadero y falso. Entonces esto sería falso. ¿Sí? ¿Estás viendo? Perfecto. Ahora, si yo te digo esa misma expresión, pero en lugar del operador y te lo voy a cambiar al operador or, eso quiere decir que al menos una de las dos debe ser verdadera para que toda la expresión sea verdadera. Verifiquemos. Esta es verdadera. Y, o, verdadero, o el no de esto es verdadero. Por tanto, esto es falso. Entonces tendríamos verdadero o falso. Entonces esto es verdadero. ¿Verdad? Solamente faltó una de las dos que sea verdadera. Así que existe algo, para resumir existe algo que nos va a ayudar a resumir estas características, que es la tabla de verdad. La tabla de verdad, por ejemplo, del operador AND, que es el que nosotros conocemos como y ese que es el que en C++ vamos a identificar con el doble ampersand, eh, consiste en la siguiente. Tenemos una condición 1 y tenemos una condición 2, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí el valor de verdad, ¿sí? ¿Cuál es por ejemplo, si la condición 1 es verdadera y la condición 2 es verdadera, entonces el valor de verdad va a ser verdadero, ¿sí? Si tengo verdadero y tengo que, a ver, si tengo verdadero y tengo que la condición 2 es falsa, entonces voy a tener aquí falso. Si tengo que la condición 1 es falsa y la otra condición es verdadera, entonces voy a tener aquí que la condición es falsa. Y el último caso es que ambas sean falsas, entonces la respuesta va a ser falsa, ¿sí? Entonces la única vez en que la expresión va a ser verdadera es cuando ambas son verdaderas. La otra tabla de verdad es la OR, que la vamos a identificar que en español es O, y la vamos a identificar en C++ con los palitos verticales. Tengo la condición 1 y la condición 2. Entonces, el valor de verdad de la expresión va a estar determinada por, si la expresión 1 es verdadera y la expresión 2 es verdadera, entonces el valor de verdad es verdadero. Si la expresión 1 es verdadera y la expresión 2 es falsa, entonces el valor de verdad va a ser verdadero. ¿Por qué? Verdadero o falso. Solo necesito que una sea verdadera. Y listo. Verdadera, la otra sería falsa falsa o verdadero. Entonces el valor de verdad de la expresión es verdadero. Y la última es que la condición 1 sea falsa o la condición 2 sea falsa, entonces el valor de verdad de la expresión es falsa. Listo. Así que nos quedamos con esta parte. Ahora que entendemos ahora que hemos visto las
Ahora que hemos visto los operadores lógicos, vamos a tratar de aplicarlos en el ciclo while. Y para ello, te voy a proponer un ejercicio. El ejercicio consiste en que vamos a solicitarle al usuario que ingrese un número dentro del intervalo 1 y 10. ¿Sí? Queremos ingresar un número dentro del intervalo 1,10. Aquí viene algo muy interesante, porque queremos que el número que ingrese el usuario esté entre 1 y 10. ¿Sí? Si no es así, que el sistema le solicite continuamente un valor al usuario. Mira, acá nos está diciendo que queremos que el sistema le solicite continuamente un valor al usuario, así que tendríamos que mantenerlo en un ciclo while siempre y cuando el valor que se ingrese no esté dentro de este intervalo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo ingreso el valor 5, pues el 5 está dentro del intervalo, no hay ningún problema. El programa va a terminar. Pero si no es así, quiero que el sistema le esté solicitando un valor. Por ejemplo, si yo ingreso el 0, por ejemplo, el 0 no está en este intervalo, ¿no? Estaría antes del 1, así que no voy a poder hacerlo. Así que para ello vamos a empezar a realizar el programa general. Es decir, el numeral include y string. Listo, ya lo tenemos, la estructura general de nuestro programa. Entonces vamos a solicitar al usuario un valor, ¿no? Le vamos a decir aquí inDato, vamos a crear una variable donde vamos a guardar el valor y vamos a decirle out ingrese un valor dentro del intervalo 1,10. ¿Sí? Ese valor lo vamos a guardar en la variable dato y vamos a verificar. ¿Qué vamos a decir? Aquí viene la parte importante. Vamos a querer que el sistema mantenga al usuario en un ciclo while siempre y cuando el valor de dato no esté en el intervalo. ¿Eso qué significa? Significa que dato va a ser menor a 1 o bien mayor a 10, ¿cierto? Así que vamos a decir dato menor a 1 o bien dato mayor a 10. Así que vamos a decir, mientras dato sea menor a 1 o dato sea menor a 10, vamos a decirle que lo repita, ¿no? Vamos a decir out, el número no está en el intervalo. Intenta nuevamente. ¿Sí? Intenta nuevamente. Vamos a decir in y vamos a guardar otra vez en la variable dato. Y el nuevo valor que guardemos, ¿verdad? Va a volver a validar acá, ¿no? Una vez que, por ejemplo, nosotros supongamos que ingresamos aquí el valor de negativo 2, ¿verdad? Vamos a entrar, negativo 2 es menor que 1, es verdadero, por tanto toda la expresión es verdadera y se empieza a ejecutar el while. Me va a imprimir, el número no está en el intervalo, intenta nuevamente. Voy a ingresar otro valor, por ejemplo, supongamos que en este caso voy a ingresar el 3. Va a decir 3 es menor que 1, no, es falso, o 3 es mayor a 10, tampoco, es falso. Así que entonces, como la expresión es falsa, va a salir del while y va a terminar el programa. Así que vamos a decir afuera del while, felicidades, ingresaste, o vamos a decir, el dato es correcto y está en el intervalo indicado. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Ahí tendríamos nuestro programa terminado. Voy a guardarlo y lo voy a poner while 2, porque creo que este es el programa. Bueno, este le voy a poner while operadores lógicos. Vamos a compilar y ejecutar. Y listo. Ingreso un valor dentro del intervalo. Por ejemplo, voy a decir 65, ¿no? El número no está en el intervalo, intenta nuevamente. Y es cierto, el 65 es mayor que el 10, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? ¿Cuál de estas dos expresiones fue verdadera? Vamos a ver, 65 es menor que 1, no, es falsa. O 65 es mayor a 10, sí, es verdadera. Entonces, como estamos con el operador o, solo falta que esta expresión o esta expresión sea verdadera. En este caso, esta fue verdadera, por tanto, entró aquí. Entonces, si observas, el ciclo while nos va a mantener ahí un número indefinido de veces, porque aquí ya llevamos 4 intentos, ¿no? Y realmente no sabemos hasta cuándo vamos a salir. Pueden ser 5 intentos, 9.000 intentos, 30.000 intentos, o precisamente puede ser uno, ¿no? Puede ser un intento. Esta es una de las características fundamentales del while, que realmente no tenemos un límite para detener nuestro programa, ¿no?
Entonces, esto ha sido todo. Espero te haya gustado el ejemplo, un ejemplo bastante útil. Ya verás por qué, puesto que estamos utilizando los operadores lógicos y estamos viendo cómo sigue funcionando el ciclo while. En el siguiente programa vamos a utilizar el ciclo while para mejorar nuestro ejercicio del cajero, ¿sí? Nos vemos en el siguiente video y te explico qué es lo que vamos a hacer.